Bienvenidos a la clase número 6 de Fisiología Renal. Hoy vamos a ver un tema central de la fisiología, que es el manejo renal de agua y urea. Los objetivos de esta clase serán conocer los mecanismos que regulan el balance de agua, comprender y explicar los mecanismos de dilución y concentración de la orina, comprender la importancia de los mecanismos de la sed y secreción de hormona antidiurética y, por último, entender el manejo renal de la urea y su participación en la generación y mantenimiento del gradiente córtico-medular. Como ustedes saben, en estado estacionario el ingreso de agua al organismo debe ser igual al egreso para mantener así el balance hídrico. Ahora bien, ¿cuáles creen serán las principales fuentes de entrada y de salida de agua? Sin dudas, las principales fuentes de ingreso de agua son las provenientes de las bebidas y de los alimentos, pero también ingresa agua producida por el metabolismo aeróbico, siendo el ingreso total, en un estado de hidratación normal, de unos 2.500 mililitros por día. Por otra parte, la principal vía de eliminación de agua ocurre, sin dudas, a través de los riñones. Las heces normalmente representan una vía menor de salida de agua, pero existen otras posibles formas de perder agua corporal, que es a través del sudor, de la evaporación por la piel y del aire exhalado por las vías aéreas. Sumando todos estos volúmenes, podemos ver que el total de egresos es equivalente a unos 2.500 mililitros por día. Por supuesto que estos valores pueden variar dependiendo del tipo de dieta, de la actividad física, de las condiciones ambientales o en ciertas situaciones fisiopatológicas, como ante un cuadro de diarrea. Ahora bien, ¿cómo creen se logra este balance de agua en el organismo? ¿Recuerdan que en el TP número 3 de hace un par de semanas tuvieron que elegir a 2 voluntarios por mesa que debían orinar para vaciar sus vejigas y luego uno no debía beber agua y a ese lo llamamos control y el otro debía beber 1 litro de agua en el menor tiempo posible y a ese lo llamamos agua? ¿Recuerdan que 1 hora después ambos recogieron su orina y vimos que el volumen de orina del alumno control era escaso y de un color más intenso respecto a la orina del alumno que bebió agua, que era de un volumen mayor y mucho más clara? ¿Cómo creen que se logró esto? Creo que es la hormona antidiurética la que se encarga. Correcto, Paula. Aunque luego vamos a ver que existen otros factores también muy importantes, la hormona antidiurética es fundamental. Veámoslo con 2 situaciones bien concretas. Por ejemplo, ante una disminución en la ingesta de agua o un aumento de la pérdida de agua, aumentan los niveles de hormona antidiurética y los riñones van a lograr conservar agua eliminando pequeños volúmenes de orinas concentradas o hiperosmóticas. A este estado se lo denomina antidiuresis. Por el contrario, ante un aumento en la ingesta de agua, se inhibe la liberación de hormona antidiurética y los riñones van a actuar eliminando grandes volúmenes de orinas diluidas o hipoosmóticas, y a este estado se lo denomina diuresis. ¿Cuál es la osmolaridad normal de la orina? No existe un único valor, dependerá del estado de hidratación del individuo, es decir, si tomaste mucha o poca agua. Entonces, la orina podrá ser muy diluida, llegando a alcanzar una osmolaridad de 30 miliosmoles por litro, o muy concentrada, llegando su osmolaridad a ser de unos 1.200 miliosmoles por litro. Por otra parte, como vimos, el volumen de orina también puede variar dentro de un amplio rango, siendo el valor mínimo de unos 0,5 litros por día, hasta llegar, en casos muy extremos, a ser de 20 litros por día. Pero, ¿cómo creen que se logra tener orinas con osmolaridades tan variables? Un punto clave para entenderlo es saber que, además de agua, los riñones excretan una cantidad de solutos, es decir, de osmoles totales, que varía de individuo a individuo de acuerdo a su dieta. Para una dieta balanceada, la cantidad de soluto excretada es aproximadamente de unos 600 miliosmoles por día. Entonces, si esa masa de 600 miliosmoles de soluto
se excretan en un volumen tan grande como de 20 litros, la osmolaridad de la orina llegará a su valor mínimo, que es de unos 30 miliosmoles por litro. Pero si esos 600 miliosmoles se excretan en un volumen mínimo posible de orina, que es de 0,5 litros, esa osmolaridad llegará a ser de 1200 miliosmoles por litro. Obviamente que entre estos dos extremos existen muchísimas situaciones intermedias. Ahora bien, la capacidad de los riñones de excretar orinas hipo o hiperosmóticas requiere que en algún punto del nefrón se puedan separar los solutos del agua. Y vamos a ver que esto depende de varios factores. Uno de ellos es sin dudas de la acción de la hormona antidiurética, pero también de las diferentes propiedades de transporte para el agua y para los solutos en los distintos segmentos del nefrón, de la existencia de un gradiente córtico-medular a nivel intersticial y por último de la acción de la vasa recta. Pero ojo, no es el uno o el otro, son estos 4 elementos en conjunto los que permiten lograr orinas concentradas o diluidas de acuerdo a la necesidad del organismo. Veamos en detalle cómo contribuye cada uno de estos factores. A ver, Paula, ¿qué sabes vos acerca de la acción de la hormona antidiurética? La hormona antidiurética es un nonapéptido sintetizado por las células neuroendocrinas localizados en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Una vez sintetizada, se acumula en gránulos que son almacenados en la neurohipófisis. Los estímulos para la secreción de la hormona antidiurética son muchos, siendo los más importantes un aumento de la osmolaridad plasmática, una disminución de la presión arterial y una disminución del volumen del líquido extracelular. En este gráfico podemos ver la relación que existe entre la concentración de hormona antidiurética plasmática y la osmolaridad del plasma. En individuos sanos, la osmolaridad del plasma es alrededor de 290 miliosmoles por litro. Sin embargo, el umbral para la liberación de la hormona antidiurética es un poco menor. Un aumento de tan solo un 1% en la osmolaridad plasmática es suficiente para activar los osmorreceptores hipotalámicos y producir un aumento en la concentración de la hormona. Incrementos mayores de la osmolaridad llevarán a un mayor aumento de los niveles de hormona antidiurética en plasma. Por otra parte, una disminución entre un 5 y un 10% en la presión arterial o en el volumen del líquido extracelular será detectada por los varoreceptores. La información llegará a los núcleos paraventriculares y supraópticos, provocando un aumento en los niveles de hormona antidiurética en plasma. Es importante destacar que estos estímulos, además de aumentar la secreción de hormona antidiurética, también son claves para desencadenar otro mecanismo fundamental para el aporte de líquido al organismo, que es la estimulación de la sed. La hormona antidiurética ejerce su principal acción en los riñones, donde aumenta la permeabilidad al agua en los túbulos colectores, aumenta la permeabilidad a la urea en el túbulo colector medular interno y aumenta la reabsorción de sodio en el asa de Henle ascendente gruesa, en el túbulo distal y en el colector. Muy bien, Paula, excelente. Sigamos viendo entonces cómo contribuye a la dilución o concentración de la orina el siguiente elemento, que es que las propiedades de transporte de los distintos segmentos del nefrón no son iguales. Haremos particular hincapié en el transporte de agua, el transporte de urea y el transporte de cloruro de sodio. Empecemos por ver cómo es el transporte de agua a lo largo del nefrón. En ausencia de hormona antidiurética, de los 180 litros de plasma que se filtran por día, aproximadamente el 67% ya se reabsorbe en el túbulo proximal, que es muy permeable al agua. Y el 20% del filtrado se reabsorbe en el asa de Henle descendente, que también es muy permeable al agua. El resto de los segmentos son prácticamente impermeables al agua. Entonces, a partir de aquí, en ausencia de hormona antidiurética, prácticamente ya no se reabsorberá más agua y la orina será diluida. En presencia de hormona antidiurética, la reabsorción de agua en el túbulo proximal y en el asa de Henle descendente no cambia mayormente, pero en la nefrona distal
la presencia de esta hormona aumenta la permeabilidad al agua, permitiendo concentrar aún más la orina. Ahora, ¿por dónde creen que pasa el agua cuando se va reabsorbiendo por estos epitelios? Estos movimientos de agua pueden ocurrir por la vía paracelular, a través de uniones estrechas, o por la vía transcelular, atravesando las células. De ser transcelular, el agua puede moverse por la bicapa lipídica o bien por canales específicos de agua llamados acuaporinas. ¿Las acuaporinas son las que se ganaron el premio Nobel? Sí, el premio Nobel se lo dieron a Peter Agre porque este descubrimiento de los canales de agua fue muy importante para entender muchos de los procesos fisiológicos. Hoy se sabe que las acuaporinas tienen una estructura de canal muy específica, se encuentran distribuidas en casi todos los órganos y juegan un papel muy importante en la función de cada uno de ellos. Pero el principal hallazgo inicial fue sin dudas entender la contribución de las acuaporinas al mecanismo de concentración de la orina a nivel renal. De hecho, en el riñón existen 9 acuaporinas diferentes distribuidas en los distintos segmentos del nefrón. Pero lo más importante es que recuerden que la acuaporina 1 es la responsable del movimiento de agua transcelular en el túbulo proximal y en el asa de Henle descendente, y que la AQP2 es regulada por la hormona antidiurética en el túbulo colector. Veamos cómo actúa la hormona antidiurética. En los túbulos colectores existe un receptor específico presente en la membrana vasolateral de las células principales llamado receptor B2. Cuando hay hormona antidiurética en circulación, se une a este receptor y desencadena la activación de una cascada de eventos que involucran a segundos mensajeros. Esto lleva a la fosforilación de la acuaporina 2, que está ubicada en vesículas intracelulares, y a su translocación hacia la membrana apical, aumentando así la permeabilidad al agua de esta membrana. Entonces, el agua entrará desde la luz a través de la acuaporina 2 e impulsada por la presencia de un gradiente osmótico transcelular y saldrá hacia la sangre a través de las acuaporinas 3 y 4 que se expresan constitutivamente en la membrana vasolateral. Una vez que cesan los estímulos y disminuyen los niveles de hormona antidiurética plasmática, la acuaporina 2 es internalizada y puede seguir o bien el camino del reciclado o la vía de degradación lisosomal. ¿Se entendió cómo es el transporte de agua y la acción de la hormona antidiurética? ¿Sí? Pasemos entonces al manejo renal de la urea. Paula, ¿qué sabes de esto? La urea es el principal producto final del metabolismo proteico. El hígado genera urea a partir de amonio proveniente del catabolismo de los aminoácidos. La concentración normal de urea en el plasma es alrededor de 30 miligramos por decilitro. La principal vía de excreción es la orina, constituyendo alrededor del 50% de los solutos de la misma, en sujetos con una dieta normal en proteínas. El manejo renal de urea es complejo. Se filtra libremente en el glomérulo, del 100% que se filtró, se reabsorbe un 50% en los túbulos proximales, quedando un 50% de lo que se filtró en la luz tubular. En los segmentos descendentes y ascendente fino, la urea se secreta agregando un 60% más. Ese 60% sumado al 50% que quedaba nos da un 110%. Es decir, en esta parte del nefrón tenemos más urea de la que se filtró inicialmente. A nivel del túbulo colector medular, en presencia de hormona antidiurética, se reabsorbe un 70% de la urea, excretándose, en estas condiciones, un 40% del filtrado. En resumen, los principales sitios de reabsorción de urea son el túbulo proximal y los túbulos colectores medulares, mientras que la secreción ocurre en distintos segmentos del asa de Henle. Dado que los túbulos reabsorben más urea de la que se secreta, la cantidad de urea que hay en la orina es menor al 100% filtrado, por lo que podemos decir que hay reabsorción neta de urea en los túbulos renales. Bien, Paula, ¿y cómo es el transporte de urea en las distintas partes del nefrón?
En el túbulo proximal, el transporte de urea es dependiente de la reabsorción de fluido. Al comienzo del túbulo, la concentración de urea en la luz es la misma que en el plasma. Sin embargo, la reabsorción transcelular de agua tiende a aumentar la concentración de urea en la luz, generando así un gradiente transepitelial favorable para su difusión, ya sea por la vía transcelular o paracelular. Además, parte de la urea puede reabsorberse mediante arrastre por solvente a través de las uniones estrechas. En la porción más profunda del asa de Henle descendente, debido a que la concentración de urea es mayor en el intersticio, la urea se secreta a través del transportador de urea UTA2. A medida que el fluido comienza a ascender por el asa de Henle ascendente, las células del túbulo continúan secretando urea a la luz, probablemente también por un transportador de urea. En el tubo colector medular interno, la urea se reabsorbe por la vía transcelular a través de transportadores de urea. Lo más importante a recordar es que la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad a la urea al estimular UTA1, contribuyendo así a generar un intersticio hiperosmótico en la zona más interna de la médula. Por lo tanto, podemos decir que la urea en el fluido del túbulo colector es un soluto fundamental para lograr una médula hiperosmótica y producir una orina concentrada. Como vimos, el transporte de urea depende principalmente de las diferencias de concentración entre la luz de los túbulos y el intersticio. Además, los cambios en el flujo urinario influyen sobre este gradiente, afectando el manejo renal de urea. Veámoslo en un gráfico. El siguiente gráfico ejemplifica la dependencia de la excreción fraccional de urea del flujo urinario para un volumen de filtrado glomerular de 130 ml por minuto y una concentración plasmática de urea 5 milimolar. Si consideramos que el valor promedio de orina es 1,5 litros por día, es decir, 1 mililitro por minuto aproximadamente, veremos que la excreción fraccional es de alrededor del 40%. En esta condición se reabsorbió agua a nivel tubular, lo que generó un aumento de la concentración luminal de urea. Aumentó el gradiente entre la luz y el intersticio, favoreciendo su reabsorción, excretando entonces el 40% de lo que se filtró. A flujos urinarios mayores, por ejemplo 5 mililitros por minuto, se está reabsorbiendo menos agua y en consecuencia disminuye el gradiente para la reabsorción de urea y se reabsorbe menos urea, aumentando la excreción fraccional a un 60%. Podemos decir entonces que la excreción de urea es dependiente del flujo urinario. También es importante destacar que la concentración plasmática de urea depende del volumen de filtrado glomerular. Al igual que vimos para el caso de la creatinina, a medida que disminuye el volumen de filtrado, la concentración de urea aumenta en el plasma. Podemos decir entonces que la excreción de urea y su concentración en el plasma dependen del volumen de filtrado glomerular. Excelente, Paula. Quedó súper clara la importancia y el manejo renal de la urea. Por último, recordemos cómo varían las propiedades de transporte del sodio a lo largo del nefrón que ustedes vieron en las clases pasadas. ¿Recuerdan que del total de sodio filtrado, aproximadamente el 67% se reabsorbe en el túbulo proximal, pero que el asa de Henle descendente es prácticamente impermeable al sodio y que el asa ascendente de Henle, tanto delgada como gruesa, son muy permeables y allí se reabsorbe aproximadamente un 25% del sodio filtrado? Vimos también que en la nefrona distal podrá reabsorberse más sodio, regulado principalmente por la hormona aldosterona. Repasen cuáles son las vías y los mecanismos utilizados por el sodio en cada segmento y recuerden, como les explicó Paula hace un ratito, que la hormona antidiurética también aumenta la reabsorción de sodio en el asa gruesa de Henle, en el túbulo distal y en el túbulo colector. Pasemos a ver el siguiente elemento que contribuirá a concentrar o diluir la orina, que es la existencia de un gradiente de osmolaridad córtico-medular en el líquido intersticial. Este gradiente de concentración de solutos se extiende desde la corteza hacia la papila y, en ausencia de hormona antidiurética, la osmolaridad varía, por ejemplo,
de 300 miliosmoles por litro en corteza hasta 800 miliosmoles por litro en papila. En presencia de hormona antidiurética máxima, la magnitud de este gradiente se incrementará, tanto en médula como en papila, llegando hasta un máximo de unos 1200 miliosmoles por litro. Ahora bien, ¿a qué solutos corresponden estos osmoles totales presentes en el intersticio? Los principales componentes del líquido intersticial son el cloruro de sodio y la urea. Veamos que, en ausencia de hormona antidiurética, las concentraciones de ambos solutos van aumentando desde la corteza a la papila, pero en la corteza la osmolaridad del líquido intersticial está dada mayoritariamente por el cloruro de sodio y solo una muy pequeña proporción por la urea. Sin embargo, en la papila tenemos igual proporción de cada uno de ellos, es decir, unos 400 miliosmoles por litro de cloruro de sodio y unos 400 miliosmoles por litro de urea. Lo mismo ocurre en presencia de hormona antidiurética, pero observen que los valores alcanzados en la concentración de cloruro de sodio y urea son mayores en presencia de la hormona, siendo la concentración de urea en la papila igual a la concentración de cloruro de sodio y de unos 600 miliosmoles por litro cada uno. Entonces, el intersticio a nivel de la papila está compuesta en un 50% de cloruro de sodio y un 50% de urea. Recordemos que la hormona aumenta la magnitud del gradiente ya que, como vimos recién, esta aumenta la permeabilidad al cloruro de sodio principalmente en el asa gruesa de Henle y a la urea en el túbulo colector a nivel de la papila. Paula, ¿pudiste leer acerca de cómo se genera este gradiente córtico-medular? Sí, ¿te lo explico? Para poder entender la existencia de una médula hiperosmótica, nos concentraremos en el asa de Henle, que es un sistema de contracorriente, ya que el flujo circula por los segmentos descendentes y ascendentes en forma paralela, en sentido opuesto y en íntima proximidad. Debido a que los segmentos descendentes y ascendentes tienen permeabilidades y capacidades de transporte diferentes, el asa de Henle actuará también como un sistema multiplicador. Para poder entender todo esto, yo lo que hice fue mirar el videíto que está en el CITEP. Voy a tratar de explicarlo. En este esquema se representa el asa de Henle ascendente, el asa de Henle descendente y en celeste el intersticio. Recordemos que el segmento ascendente es impermeable al agua y permeable a los solutos, y el asa descendente es muy permeable al agua y poco permeable a los solutos. Supongamos que hacemos circular por el asa un fluido 300 miliosmolar, semejante al fluido que sale del túbulo proximal. A partir de esta situación hipotética, donde la osmolaridad es la misma en el asa y en el intersticio, y teniendo en cuenta las propiedades diferentes de permeabilidad al agua y a los solutos del asa ascendente y descendente, vamos a explicar un modelo que permite comprender cómo se forma y mantiene el gradiente córtico-medular. El segmento ascendente es capaz de reabsorber sodio en forma activa secundaria por el transportador sodio-potasio 2-cloruro, creando un gradiente de 200 miliosmolar entre el asa ascendente y el intersticio, aumentando la osmolaridad en intersticio a 400 miliosmolar. Debido a que existe ahora una diferencia de osmolaridad entre el asa descendente y el intersticio, ya que este segmento es muy permeable al agua y poco permeable al sodio, se moverá agua desde la luz del túbulo hacia el intersticio hasta alcanzar el equilibrio osmótico. Ambos compartimientos alcanzarán entonces una concentración de 400 miliosmolar. Esto puede lograrse debido a que el compartimiento luminal es marcadamente más pequeño que el intersticial. Por lo tanto, la salida de sodio del segmento ascendente junto con el inmediato equilibrio osmótico del segmento descendente con el intersticio se los conoce como efecto sencillo. El siguiente paso muestra cómo la llegada de nuevo fluido osmótico desde el túbulo proximal hará que la columna de líquido se desplace hacia abajo
de tal modo que la osmolaridad del asa de Henle descendente dejará de ser homogénea. Si momentáneamente frenamos el fluido, veremos que existe un gradiente entre el asa descendente y el intersticio, el cual se disipará debido a la alta permeabilidad al agua. Todo este proceso se repite, ocurriendo nuevamente reabsorción de sodio en el asa ascendente, generando nuevamente una diferencia de 200 miliosmolar con el intersticio. Nuevamente ocurrirá el equilibrio osmótico entre el asa descendente y el intersticio, manteniéndose aún una diferencia de 200 miliosmolar entre el intersticio y el asa ascendente. Al llegar nuevo fluido se desplazará la columna de líquido y ocurrirá un nuevo equilibrio osmótico entre el lumen del asa descendente y el intersticio. Podemos ver entonces cómo va aumentando la osmolaridad del intersticio desde la parte más superficial hacia la más profunda. Este proceso lo podemos seguir repitiendo algunas veces más y veremos que el efecto se multiplicará, aumentando aún más la osmolaridad del intersticio. Dejemos rápidamente pasar 2 ciclos. Ascendente, aumentando más la osmolaridad del intersticio, lo que lleva a que salga agua del asa descendente hacia el intersticio, hasta alcanzar el equilibrio osmótico. Nuevamente entrará líquido proveniente del túbulo proximal y se irá equilibrando con el intersticio. Comienza otro ciclo, se reabsorbe sodio en el segmento ascendente, ocurre el equilibrio osmótico del asa descendente con el intersticio. Luego de haber repetido aceleradamente este proceso, llegamos a obtener un gradiente desde la corteza hacia la médula, obteniéndose en la parte más profunda una osmolaridad de 700 miliosmolar. Este mecanismo de multiplicación por contracorriente nos sirvió para explicar cómo puede ser generado el gradiente córtico-medular. En síntesis, después de analizar este modelo, podemos decir que la reabsorción de sodio en el asa gruesa es un punto clave en la formación de una médula hiperosmótica. Pero no nos olvidemos que el gradiente es también aumentado por la urea. Recordemos que parte de la urea reabsorbida en el túbulo colector papilar puede entrar al asa de Henle. La urea es atrapada en los túbulos hasta alcanzar la médula interna, donde volverá a entrar al intersticio. Otro factor importante para el mantenimiento del gradiente córtico-medular es la acción de la basa recta, pero no entendí mucho cómo es que actúa. ¿Me lo podrías explicar? La basa recta es una red capilar con estructura en forma de horquilla que corre paralela al asa de Henle. Su función central es llevar nutrientes y oxígenos a los segmentos medulares del nefrón, pero también mantener el gradiente córtico medular y eliminar el exceso de agua y solutos que se añade continuamente al intersticio medular. Fíjense cuán importante es su estructura en forma de horquilla para mantener el gradiente córtico medular. Si la basa recta no tuviera forma en U, sino recta, la sangre entraría procedente de la arteriola eferente con una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Pero al ser la pared de estos vasos altamente permeable a los pequeños solutos y al agua, y al estar rodeados por un intersticio cada vez más hiperosmóticos con altos contenidos de cloruro de sodio y urea, entonces los solutos difunden pasivamente desde el intersticio hacia la sangre y el agua se mueve, por ósmosis, en dirección opuesta, hacia el intersticio, equilibrándose entonces la sangre con su entorno. A la altura de la papila, la osmolaridad de la sangre será muy elevada, próxima a la del intersticio. Si la sangre saliera del nefrón en este momento, entraría a vena renal con una osmolaridad extremadamente elevada y se llevaría parte de los solutos de la médula. Sin embargo, esto no ocurre, ya que la estructura en forma de horquilla permite la circulación de sangre en contracorriente. Por lo tanto, al llegar a la papila, se invierte el sentido de circulación y ahora la sangre comienza a ascender, perdiendo cloruro de sodio y urea por difusión desde la basa recta hacia el intersticio y ganando agua, llegando al nivel de la corteza con una osmolaridad similar a la inicial. Este intercambio de solutos y agua con el intersticio se logra gracias a que el flujo medular es relativamente bajo. Si el flujo sanguíneo aumenta sustancialmente, no da tiempo a que se equilibre la sangre con su entorno y se extraen osmoles del intersticio medular disipándose el gradiente.
A este fenómeno se lo conoce como lavado medular. Entonces, con todo lo que vimos hasta ahora, tenemos las herramientas para ver el proceso de concentración o dilución de la orina en su conjunto. Comencemos a ver cómo se concentra la orina, por ejemplo, en una situación de antidiuresis con altos niveles de hormona antidiurética en circulación. Existe un gradiente córtico-medular intersticial formado principalmente por cloruro de sodio y urea, siendo en corteza la osmolaridad de unos 300 miliosmoles por litro, constituido básicamente de cloruro de sodio, y en papila la concentración es de hasta 1200 miliosmoles por litro, siendo el 50% cloruro de sodio y el 50% urea. Recordemos que en presencia de hormona antidiurética el gradiente córtico-medular es de mayor magnitud, ya que la hormona estimula la reabsorción de cloruro de sodio y de urea, agregando más de estos solutos al intersticio medular. Y por último tenemos a los vasa recta, en donde la sangre circula en contracorriente y son muy permeables al agua y a los pequeños solutos como el cloruro de sodio y a la urea, y permiten mantener este gradiente. Comencemos entonces. El plasma filtrado será un fluido cuya osmolaridad es de 300 miliosmoles por litro y su principal componente es el cloruro de sodio. Como en el túbulo proximal se reabsorbe un 67% de cloruro de sodio y de agua, esta reabsorción es isosmótica y podemos decir que en el túbulo proximal no es posible separar a los solutos del agua. Entonces, el fluido entrante al asa de Henle descendente seguirá teniendo una osmolaridad similar a la del plasma. El asa de Henle descendente es altamente permeable al agua y no al cloruro de sodio o a la urea, lo que hará que a medida que el líquido tubular desciende hacia un intersticio cada vez más hiperosmótico, el agua se reabsorberá a favor del gradiente osmótico. El líquido tubular va entonces aumentando su osmolaridad hasta llegar a un máximo a nivel de la médula interna. Sin embargo, aunque la osmolaridad del líquido intersticial y la del líquido tubular en la papila se igualen, su composición es muy diferente. Fíjense que a nivel de la papila el líquido tubular tiene unos 1200 miliosmoles por litro, principalmente de cloruro de sodio, mientras que el intersticio tubular tiene 600 miliosmoles por litro de cloruro de sodio. Este fluido hiperosmótico rico en cloruro de sodio comienza ahora a ascender por el asa de Henle ascendente delgada, que es impermeable al agua, pero permeable al cloruro de sodio. Dado que existe un gradiente de concentración para el cloruro de sodio, este es reabsorbido en forma pasiva. En el asa de Henle ascendente gruesa se sigue reabsorbiendo cloruro de sodio, ahora en forma activa secundaria, ya que el contenido luminal de cloruro de sodio es menor que en el intersticio. A este segmento se lo denomina primer segmento diluyente del riñón, porque se reabsorben solutos y no agua, es decir, se genera agua libre de solutos. El líquido que sale del asa gruesa y entra al túbulo distal es hipoosmolar, tiene una concentración de unos 120 miliosmoles por litro, y este líquido tendrá a la urea como principal componente, ya que la mayor parte del cloruro de sodio fue reabsorbida y además se agregó urea al fluido tubular. La permeabilidad al agua del túbulo colector estará aumentada debido a la presencia de la hormona antidiurética que permite incorporar acuaporina 2 a la membrana apical, y esto, sumado a la existencia de un gradiente osmótico entre la luz tubular y el intersticio, hará que el agua se reabsorba y que vaya incrementando la osmolaridad en el líquido tubular. La osmolaridad que irá alcanzando la orina a medida que desciende hacia la papila será igual a la del intersticio en cada segmento del túbulo colector. En presencia de hormona antidiurética también se reabsorberá urea a favor de su gradiente de concentración hacia el intersticio medular.
La orina final tendrá entonces una osmolaridad máxima de unos 1200 miliosmoles por litro y estará compuesta básicamente por urea y otros solutos no reabsorbidos. A ver, Paula, ¿te animarías a pensar y a explicarnos cómo sería este proceso en una situación de diuresis? Creo que sí. La principal diferencia con el estado de antidiuresis es que no habrá hormona antidiurética. Entonces, desde el túbulo proximal hasta la salida del asa de Henle, el manejo de sodio y agua será semejante al que ocurre en antidiuresis. La única diferencia es que el gradiente córtico-medular es menor al que se logra en presencia de hormona antidiurética. En este ejemplo es de alrededor de 500 miliosmolar, compuesto por iguales proporciones de urea y sodio. Entonces, en el asa descendente de Henle se reabsorberá agua hasta alcanzar, a nivel de la horquilla, la misma osmolaridad del intersticio, pero compuesta principalmente por cloruro de sodio. En el asa de Henle ascendente se reabsorberá cloruro de sodio, llegando al túbulo distal un fluido hiposmótico. En ausencia de hormona antidiurética, la última parte del túbulo distal y los túbulos colectores son prácticamente impermeables al agua, por lo que no se reabsorberá agua. El fluido tubular seguirá siendo hiposmótico y su osmolaridad puede reducirse aún más por la reabsorción pasiva de sodio. De esta manera se excretará entonces una orina diluida. Excelente, Paula. Muy bien. Creo que ahora sí deberíamos haber entendido cómo se logran formar orinas hiperosmóticas en antidiuresis y orinas hipoosmóticas en diuresis. Bueno, nos tomamos un recreíto, vayan a rehidratarse y volvemos en un ratito con la segunda parte de esta clase.